no se iban a librar tan fácilmente de nosotros. Vamos a 46. Ya saben que a 45, ya casi al final de la exposición. Esto es 46, ¿no? La anterior era 45. En la anterior exposición hemos dado la propiedad, tanto la condición necesaria y suficiente para detectar si hay un máximo, un mínimo o un punto de silladura en una función. Ahora, alguien podría haber preguntado en el video anterior, lo que pasa es que no se escuché, ¿qué pasa? Bueno, por acá vemos que el determinante de Leciano es mayor que cero o menor que cero. Pero ¿qué pasa cuando el determinante de la matriz hessiana en el punto x sub 0 y sub 0 vale 0? Ah, porque acá dice mayor que cero, menor que cero. ¿Y qué pasa cuando vale 0? Cuando vale 0, el criterio este no sirve, no decide. Lamentablemente hay que utilizar otros métodos. Sobre todo la definición de máximo y mínimo en una vecindad de ese punto. Una vecindad sería como un círculo que rodea a ese punto x sub 0 y sub 0. Ya lo hablamos varias veces, la vecindad del Chavo. Es el redondelito que rodea el punto, digamos. Para todo xy perteneciente al punto x sub 0, para todo xy perteneciente a la vecindad de ese punto x sub 0 y sub 0, que es un circulito que rodea a ese x sub 0 y sub 0, tengo que demostrar si fxy es menor que fx sub 0 y sub 0, o sea, en el caso de que sea un máximo, y al revés, fxy mayor que igual que fx sub 0 y sub 0, en el caso que en x sub 0 y sub 0 tenga un mínimo. Bueno, hubo otra cosa, o punto de inflexión, tendré que utilizar algún otro método, porque este criterio ya no nos sirve. O sea, en el caso, observación, y acá lo pongo porque acá hay lugar, si el determinante de Leciano en ese punto de referencia x sub 0 y sub 0, que se obtiene igualando a 0, ahora vamos a ver un ejemplo, resolviendo este sistema de ecuaciones y despejando x e y de acá, si este determinante hessiano vale 0, entonces no sirve el criterio. No sirve el criterio para poder catalogar si es un máximo, mínimo o punto de inflexión. No sirve el criterio. No sirve esta condición suficiente. Acuérdense, lo puse al final de acá. Bueno, ahora sí, esto es para la foto porque tiene que ver con lo último que vimos en el video anterior, en el 45. Habría que agregar esto, el caso de que si el determinante lesiano vale 0, no sirve este criterio. Tendríamos que aplicar la definición de máximo, de mínimo, de punto de ensilladura o algún otro método que habría que investigar cuál sería el otro, o gráficamente en forma tramposa, para determinar realmente qué tipo de punto tenemos. Pero este criterio, en el caso que el determinante heresiano en ese punto x sub 0 y sub 0 valga 0, no sirve. Bueno, lo dejo para la foto y vamos a hacer un lindo ejercicio aplicando esto. Vamos a compartir pantalla con una práctica, una guía, la guía de siempre. Pueden agarrar la guía que quieran, hay millones de ejercicios en internet. A ver si esta la tenemos acá. Acá se ve, perfecto, dice máximos y mínimos en funciones de dos variables. Voy a agarrar mi puntero láser. Permiso, que voy a sacar. Ah, ya está, ya se fue. O sea, veo que parece una crucecita por ahí. Mi puntero láser. Se calculan los extremos relativos de las siguientes funciones. Hay que ver si son extremos relativos, o sea, si son máximos o mínimos relativos, o en el peor de los casos, puntos de inflexión. Y me dan esta función, después otra función. Tengo un montón de funciones para divertirme, ¿eh? Muchas funciones. Bueno, vamos a agarrar la primera de acá. Después podemos agarrar la segunda, la tercera. Después pueden hacer ustedes los ejercicios. Yo voy a agarrar el primer ejercicio, pues se me ocurre. Lo podría haber agarrado cualquier otro. Bueno, si uno quisiera graficar esta función utilizando el método de trazas, así a puño y letra, o utilizando tramposamente, como digo, la calculadora gráfica del GeoGebra, esto va a tirar un gráfico de una superficie un poco horrenda, fea, no va a ser un paraboloide elíptico, no va a ser un hiperboloide de una hoja, ni un paraboloide hiperbólico, no va a quedar una linda superficie para nada, va a quedar una superficie un monstruo,
muy feo, y va a ser difícil a través de ese monstruo feo, a través de ese gráfico feo, eso es lo que quiero decir, determinar los puntos máximos y mínimos de la función. O sea que mucho por ahí no nos va a servir mirar el GeoGebra. Ustedes igualmente pueden incorporar esta función. Después, si podemos, si tenemos tiempo, lo hacemos con el GeoGebra. No va a quedar una linda función, una linda superficie como para poder distinguir bien los máximos mínimos o puntos de ensilladura en cuestión. Por eso, valga la pena esta propiedad que enunciamos en el video anterior y que volvimos a repasar en este video. Bueno, eso sí, retrocedan el video, copien todo el teorema en una hoja, en un papel, en un cuaderno, porque vamos a aplicar fehacientemente tanto la condición necesaria y la suficiente para determinar y catalogar si son máximos, mínimos o punto de inflexión. En el peor de los casos que el determinante ciano en ese punto valga 0, explotó la bomba. ¿Qué significa? De que este criterio no sirve, habrá que aplicar la definición de máximo, mínimo o punto de ensilladura o encontrar algún método alternativo más allá de la calculadora gráfica de GeoGebra, claro, que nos posibilite catalogar los máximos o mínimos o punto de inflexión. Pero no creo que pase eso a este nivel. Yo creo que en esta guía no va a haber problemas y tampoco en el examen vamos a encontrarnos o toparnos con que el determinante heresiano vale 0 en el punto. Si llega a valer 0, revisen la cuenta porque es muy probable que esté mal. Porque generalmente en los exámenes, sobre todo en las guías, los ejercicios salen, son máximos, mínimos o punto de ensilladura. Que dé el determinante ciano igual a 0, yo me pondría a revisar las cuentas porque por ahí me hice un cálculo mal de una derivada, o calculé mal el valor de la derivada en el punto, o calculé mal el determinante, revisen la cuenta. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio. Voy a borrar el teorema, que ustedes seguramente lo copiaron, esta propiedad que acabamos de repasar ahora y que vimos en el video anterior. Bueno, pero me alcanza el pizarrón. Eso que sí. Yo podría por las cuentas. Sí. Vamos. Voy a borrar acá. No me gusta borrar. Seguramente lo me están viendo ahora, pero no importa, estoy borrando la propiedad que vimos. Ya haré la demostración de esta propiedad con dos variables y con varias variables inductivamente también. Obviamente que inductivamente se van a obtener condiciones suficientes, mucho más precisas, más largas, más complicadas, claro, para n variables. O sea, inductivamente vamos a encontrar condiciones suficientes, más extensas, más complicadas, pero en este curso no se ven. Estas condiciones, como también para esas condiciones suficientes para n variables, como es la condición suficiente que estamos viendo para dos variables, sale a través de la teoría de formas cuadráticas de Sylvester y del desarrollo del término del segundo orden del desarrollo de Taylor para dos variables o para n variables según el caso. Ya les digo de dónde sale. Ya lo vamos a hacer en el canal. A mí me gusta hacer la demostración. Claro. Obviamente que todo esto se encuentra en los libros, no es que yo lo he demostrado. Pueden encontrar en cualquier bibliografía que les puedo decir también. Una bibliografía muy interesante son los famosos 3 volúmenes del Rey Pastor. En todo caso, el volumen 2 del Rey Pastor, que es muy bueno. Pero hay un montón de libros. Inclusive la bibliografía rusa, el de Midovich, Piskunov, el Apóstol, qué sé yo, hay un montón. Para que me entiendan, sabe la matemática, ya conoce la bibliografía. Bueno, no importa ahora la bibliografía, vamos a un ejemplo. Calcular los extremos, como dice acá, los extremos relativos de esta función. Vamos a agarrar la primera. Ejemplo. Ahora, vamos a hacer ejemplo acá. Sea Z, bueno, hay que copiar toda esa porquería. Z igual a, digo porquería porque no sé ni cómo es el gráfico de eso, ni me lo imagino. Usted tampoco, seguro. X cuadrado más X por Y más Y cuadrado. Más 5X. Menos 11Y. Más 47. Bueno,
Esa es la función fxy, ¿no? Tengo que encontrar los posibles máximos y mínimos, bla, bla, bla. Bueno, ahora me voy de pantalla, creo que la anoté bien, a ver. Pa. Sí, está bien, listo, ya está, chao. Me voy de acá. Aquí mi bonita cara, como siempre. Listo, eso funciona. Borré la propiedad anterior, seguramente la copiaron, si no rebobina el video y la copia. Bueno. ¿Dónde están los posibles máximos, mínimos y puntos de ensilladura de la función? ¿Qué sé yo? Bueno, habrá que aplicar en principio, como dice la propiedad, la condición necesaria. O sea, la condición necesaria, esta era la fxy, ¿no? La condición necesaria, ya, primero, condición necesaria, necesaria, como dicen algunos. Condición necesaria, ¿qué es lo que se lee necesario? Mi letra no es muy buena. Que sería la derivada parcial de f respecto de x igual a 0 y la derivada parcial de f respecto de y igual a 0. Tengo que sacar las derivadas parciales, igualarlas a 0, me va a quedar un sistema de ecuaciones con x y con y de ahí voy a tener que despejar x e y, que van a ser los posibles puntos x sub 0 y sub 0, como lo dice la propiedad. Y después con la condición suficiente de Lessiano y la derivada segunda de f respecto de x, probar que en ese punto x sub 0 y sub 0 se cumplen esas condiciones. Pero bueno, vamos a sacar las derivadas parciales igualando a 0. A ver. Esto tiene que salir rápido. Es el ejercicio más fácil del examen. Es el primer ejercicio que hago en el examen, es este. Hago una derivada parcial de esta función f respecto de x. Si derivo parcialmente respecto de x, la y es constante, está fija. Entonces, la derivada de f respecto de x es 2x. Acá la derivada de x por y es una constante, sale afuera multiplicando. La derivada de x vale 1, 1 por y. La derivada de y cuadrado respecto de x, como y no depende de x y está fija, vale 0. La derivada de 5x respecto de x es 5. La derivada de 11y respecto de y, como y está fija, no depende de x, la derivada de y respecto de x vale 0. Menos 0. 11 por 0, 0. Bueno, la derivada de 47, que es un número, 0. Bueno, pongo esa pavada para que sepan por qué da 0. Pero no debería hacerlo, ya tendría que haberlo puesto. Directamente para ganar espacio vamos a sacar los ceros que están de más y poner 2x más y más 5 igual a 0. Ahí está. Y hago la derivada parcial de f respecto de y. Este es el primer ejercicio que hago para el examen, es una pavada. Es fácil. Respecto de y, si derivo respecto de y parcialmente, la x está fija. No sé, como una constante. La derivada de x cuadrado respecto de y vale 0, porque x está fija. 0. Más la derivada de x por y respecto de y, la x está fija, es constante. Sale afuera multiplicando, me queda x por la derivada de y respecto de y, que vale 1, x por 1, x. La derivada de y cuadrado respecto de y, 2y. La derivada de 5x respecto de y, como x está fija, no depende de y, vale 0. No la pongo, de 5 por 0, 0, ¿no? La derivada de 11y respecto de y es, la derivada de y respecto de y es 1, menos 11 por 1, menos 11. Y la derivada de un número respecto de y, como respecto de x, vale 0, pues es un número, una constante. Todo esto es igual a 0 y forma este sistemita de ecuaciones. De ese sistema de ecuaciones tengo que despejar x e y. Y nosotros hemos visto sistemas de ecuaciones ya en lejanos videos. Esto es un sistema de dos ecuaciones lineales, de dos incógnitas y dos ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y, o sea, un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son x e y. Bueno, se pudo emplear eliminación de Gauss, pero también el método como hacíamos en el colegio caseramente, método de sustitución. Yo de acá puedo despejar y, el 2x que está sumando pasa restando, el 5 que está sumando pasa restando, me queda i igual a menos 5 menos 2x. ¿Entró? Sí, justo. Menos 5 menos 2x. Este valor
que está acá, por eso se llama método de sustitución. Lo tengo que sustituir, ya lo hemos visto muchas veces en el canal, ahí, en la segunda ecuación donde dice y. Y cuando lo reemplace vamos a poder despejar la x. Una vez que despejamos x, volvemos atrás y sacamos el valor de y correspondiente y se terminó chico. Bueno, entonces a ver qué nos queda acá. Nos queda x más 2 por menos 5 menos 2x menos 11 igual 0. Bueno, vamos a despejar x. Ya está. Ya no sabemos despejar x, tenemos un grave problema. Acá distributiva, ¿no? 2 por menos 5 menos 10, o sea, va a quedar menos 10. 2 por menos 2x menos 4x menos 11 igual 0. Bueno, a ver, ya está. X menos 4x menos 3x menos 10 menos 11 menos 21. Está redondito, ¿eh? Ya lo veo el resultado. Despejo x da redondito. Da menos 7. El 21 que está restando pasa sumando. Me queda menos 3x igual a 21. El menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Digamos, 21 dividido menos 3 es menos 7. Listo, x vale menos 7. Una vez que sacamos x, dije lo que había que hacer. Reemplazar este valor de x aquí y sacar el valor de y respectivamente. Por eso se llama método de sustitución. Bueno, a ver si reemplazo el valor de x acá, ¿qué me queda? Me queda ahí igual a menos 5 menos 2 por menos 7. Sí, va. Vamos a hacerlo acá acostado. Menos 5 menos 2 por menos 7. O sea que y es igual a... Ya me entienden, creo. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve bien, se ve bien. Y haciendo la cuenta que ha tostado, digamos, cuenta auxiliar. Reemplazo de menos 7 la x acá. Menos 7 va a quedar menos 5 menos 2 por menos 7. Va a quedar menos 5 menos 2 por menos 7 es menos por menos más. 2 por 7, 14. Guarda con los signos, ¿eh? Y es igual a menos 5 más 14, que es 9. 9 más 5, 14. Listo. Ya encontré x y encontré y, o sea que el punto x sub 0 y y sub 0 en este problema no es otra cosa que menos 7 de x, 9 de y. Listo. Ahora, ¿será un máximo? ¿Será un mínimo? ¿Será un punto de ensilladura? ¿Qué sé yo? No lo sé. Algo va a ser. Para eso hay que aplicar la condición suficiente de la propiedad que enunciamos antes. Bueno, ahora sí viene la condición suficiente, lo de la matriz hessiana, el determinante hessiano, la derivada segunda de f respecto a x, bla, 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 bla. Y bueno, hay que hacer el cálculo y decidir qué pasa. Bueno, listo. Voy a poner un poquito... Bueno, yo diría de ya borrar esto, ¿no? Esto queda para la foto, detengan el video, lo copian todo. Yo voy a borrar esto porque así ya tengo lugar para la condición suficiente, para armar la matriz hessiana y su determinante y bla, bla, bla. Y determinar qué tipo de punto es, si este punto menos 7,9, si en el punto menos 7,9 encontramos un extremo, si un posible máximo o mínimo local o relativo, o un punto de ensilladura, claro. Bueno, ya está, borro. Vamos a la condición suficiente. Menos 7,9 es el punto, acuérdense, menos 7,9 es el punto x sub 0 y sub 0 donde vamos a tener que hacer el análisis. Borro todo esto, que ya es parte de la condición necesaria. Ya hemos hallado con la condición necesaria el punto de referencia, donde vamos a posiblemente encontrar el máximo o mínimo punto de ensilladura de la función. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Menos 7,9. Entonces, vamos a poner acá con costado que encontramos el x sub 0 y sub 0
como el punto menos 7 de x, 9 de y. Bueno, listo, ya está. Y ahora vamos a ver qué clase de punto es. Vamos a clasificar el punto con la condición suficiente. Condición suficiente. Hay que sacar la matriz hessiana. Era así, ¿no? Yo lo pongo así con la notación de Leibniz, ¿no? De la derivada, ya lo puse así, bueno, sigo utilizándolo de esa forma. La derivada segunda de f respecto de x. Acá la derivada cruzada o mixta, xy. Acá la otra derivada cruzada o mixta, ix. Bueno, ya sabemos de qué se trata. Y la derivada segunda de f respecto de y. También. Y después hay que sacar el determinante de eso evaluado en el punto x sub 0 y sub 0, que es menos 79. Pero bueno, saquemos la derivada segunda. A ver. La derivada segunda de f respecto de x es derivar lo que ya derivé. Bueno, ya habíamos hecho que la derivada primera de f respecto de x, vamos a dar cuenta acá, ya lo hicimos eso. Yo voy a poner el resultado, era 2x más y más 5. Esta era la derivada primera de f respecto de x. 2x más y más 5. Bueno, ya lo hicimos, repasen. Entonces la derivada segunda, o sea, la derivada segunda de f respecto de x es derivar de nuevo, ¿no? Derivar de nuevo esto que está acá. O sea, la derivada de la derivada, si la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x es la derivada segunda. Es esto, ¿no? Que estoy poniendo así con notación de Leibniz. La derivada sobre lo que ya derivé, que es esto. Si hago la derivada respecto de x de esto, me da 2. Bueno, y lo mismo tengo que hacer con la derivada segunda de f respecto de y. Bueno, estas cosas son fáciles de sacar. La derivada de parcial de f respecto de y es y más, no, x más 2y menos 11. Y ahora la derivada parcial va a quedar, a ver, no. No, sí, está bien. La derivada de esto es 0, la derivada de esto respecto de y es x, la derivada de esto 2y, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es menos 11. Está bien, respecto a y. Bueno, listo. La derivada segunda respecto de y es derivar de nuevo por y. O sea, esta es la derivada respecto de y. Si derivo de nuevo respecto de y, esto no es otra cosa que la derivada segunda de f respecto de y, según la notación de Leibniz, que se pone así. Bueno, si derivo esto de nuevo respecto de y, me queda 2. Bien. Listo. Y después las derivadas iteradas o cruzadas. Bueno, eso es todo. Por ejemplo, la derivada de f respecto de x, sabiendo que ya la derivé respecto de y, que es esta. O sea, esta derivada. Esta derivada que está acá, para que se entienda la notación, ya lo hemos visto cuando vimos teorema de Schwarz. Esta derivada que está acá no es otra cosa que esto. Es derivar respecto de x lo que derivé respecto de y. Lo que derivé respecto de y es esto. Es x más 2y menos 11. Si derivo esto respecto de x, parcialmente me queda 1. Bueno, y después la otra derivada iterada, que es esta de acá. Que también la puedo sacar, si quiero. Obviamente la voy a sacar. Pero algunos ya están pensando una cosa de evitar de hacerlo, pero después lo digo. Igual la voy a hacer. La derivada segunda de f respecto de x, primero respecto de x y después respecto de y, así como aparece acá,
no es otra cosa que derivar respecto de y lo que derivé antes respecto de x. Lo que derivé antes respecto de x es 2x más y más 5. Bueno, a eso lo tengo que derivar respecto de y vale 1. Bueno, una cosa importante. La condición de Schwarz, ¿no? Que las dos derivadas cruzadas son exactamente iguales. ¿Y por qué? Porque yo lo dije en el video pasado. Y creo que lo vimos cuando vimos el teorema de Schwarz. Vamos, que si la función es de clase 2, en el punto, en este caso, en este punto, que es menos 7,9, por ejemplo, o en algún punto xy del dominio de la función f, si la función es de clase 2, en algún punto xy del dominio de la función f, de clase 2 significa que las derivadas segundas parciales existen y son continuas, no me voy a poner a enfatizar eso, entonces estas dos derivadas cruzadas son iguales por el teorema de Schwarz. Esta función que está acá, esta fxy, es una función tipo polinómica de dos variables. Esto es un polinomio de dos variables. Y un polinomio de dos variables es una función que es de clase 2 para todo xy perteneciente a r cuadrado. O sea, para todo x y para todo y perteneciente a reales. Un polinomio de dos variables es un polinomio como de una sola variable, pero con dos variables. En este caso, x e y. Es un polinomio de dos variables. Bueno, cualquier polinomio no solamente es de clase 2 para todo xy perteneciente a reales, es de clase infinita también se dice, que es infinitamente continua y derivable. O sea, las derivadas enésimas de esa función, por decir la derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, la que sea, existen y así sucesivamente, existen y son continuas para todo xy perteneciente al dominio de esta función. Y el dominio de esta función, que es un polinomio de dos variables, es r cuadrado, es todo el plano de r cuadrado. Lo digo para el que sabe de matemáticas. Pero en principio sabemos que es de clase 2 porque es un polinomio de dos variables, por lo tanto, por el teorema de Schwarz, estas dos derivadas parciales son iguales. Por lo general, estas funciones que aparecen en esa guía que mostré son todas de clase 2, así que seguramente estas dos derivadas parciales, estas derivadas cruzadas, van a ser iguales por el teorema de Schwarz. Bueno, listo. Repasamos algo del teorema de Schwarz y funciones de clase 2. Bueno, entonces ya sacamos todo, ¿no? Todos estos términos. Bueno, vamos a ubicarlo. A ver, la derivada segunda de f respecto de x es 2. La derivada de esta cruzada es 1. Esta que es la misma también. Y esta derivada segunda de f respecto de y es 2. Bueno, tengo que sacar el determinante de esa matriz. ¿Cómo se sacaba el determinante de una matriz de 2 por 2? Restando el producto de las diagonales. De la diagonal menos la contradiagonal. El producto de la diagonal sería esto, 2 por 2, menos el producto de los elementos que están en la contradiagonal, que es la línea punteada, que es 1 por 1. 2 por 2 es 4. 1 por 1 es 1, 4 menos 1 es 3. Esto es 3 y da positivo. El hessiano da positivo, buenísimo. Si da positivo, entonces vamos a encontrar un máximo o un mínimo en este punto menos 7, 9. Seguro que no va a ser punto de ensilladura, porque para que sea punto de ensilladura el determinante debería dar menor a 0. Pero no es punto de ensilladura. Va a ser un punto máximo o mínimo. Ahora, ¿qué me decide para finalizar de que en el punto menos 7, 9 voy a encontrar un máximo o un mínimo? Bueno, la otra condición era la condición de la derivada segunda de f respecto de x. La derivada segunda de f respecto de x, en este punto, menos 7, 9, claro, acá me dio una constante, la hicimos recién, acá está, vale 2. 2 es mayor que 0. Entonces, sabiendo que el hessiano es positivo y que la derivada segunda de f respecto de x es positiva, en ese punto, ¿no? Menos 7, 9, acá no tuvimos que reemplazar absolutamente nada, la x por menos 7 y la y por 9, porque me quedó un número y acá también me quedó un número, así que no tuve que reemplazar nada. Bueno, me quedó positivo y positivo, entonces significa que tenemos un extremo mínimo.
O sea que en menos 7,9 tenemos un mínimo de la función. Entonces, por esto que lo llamamos 1 y esto lo llamamos 2, por esas dos condiciones, por 1 y 2, tenemos un mínimo de la función fxy, que es esta que está acá arriba, en el punto menos 7,9. Y se me está agotando la batería, dice acá. Bueno, no importa. Ya terminé igualmente el video. Así que, perfecto, listo. Este es un lindo ejemplo. Los invito a hacer los ejemplos de esa guía que mostré recién. Así que bueno, perfecto. A practicar, a repasar todo, a hacer los ejercicios de la guía, a hacer todos los ejercicios de extremos libres, máximos y mínimos o posibles puntos de ensilladura. Háganlos, tráiganlos de tarea. Y la clase que viene en 47 seguimos haciendo más ejercicios para después en la próxima después de la próxima, hablar de los famosos extremos ligados o condicionados que tienen que ver con los multiplicadores de Lagrange. Me cansé. Me voy a tener un café con leche, voy a dar la vuelta, pasear al perro por ahí. Así que bueno, nos vemos en 47. Chau, chau.